agradecerles a todos por la participación en este evento. Le damos nuevamente la bienvenida a la reanudación de las audiencias. Ya nos encontramos en la recta final de esta prestigiosa competencia y sin lugar a dudas ha sido uno de los eventos más competitivos que hemos organizado. Les agradecemos tanto a los árbitros, a los entrenadores, a los mismos participantes por todo su esfuerzo y también, claro, a nuestros auspiciadores en la categoría Platinum, a Guayar y Bomborries, a la empresa de consultora de servicios Minerva, también a nuestros auspiciadores de oro, Serrate Paz y Peláez Abogados. Sin más preámbulo, como sabemos que están ya esperando los resultados, tenemos a las universidades que han tenido los mejores puntajes en la fase de semifinal y queremos darle un fuerte aplauso al primer equipo finalista, es la Universidad Católica Boliviana Regional Santa Cruz. Un fuerte aplauso, por favor. Felicitarlos en todo caso y desearles el mayor de los éxitos en la audiencia final. De la misma manera, queremos dar el anuncio del segundo equipo finalista, es la Universidad Católica Boliviana Regional La Paz. También un fuerte aplauso. Sin lugar a duda, los felicitamos a todos los equipos que han alcanzado las rondas de semifinal y también a los equipos finalistas. Para poder dar inicio a la ronda final de las audiencias orales de la competencia, invitamos a que se puedan dirigirse dos representantes de cada una de las universidades mencionadas para que podamos hacer un breve sorteo. Para este sorteo vamos a lanzar una moneda, vamos a elegir ustedes por parte de la Católica de Santa Cruz, ¿correcto? Y ustedes por parte de la Católica de La Paz. Elijan un lado de la moneda, si quieren cara o escudo, pueden decirme. El que sea ganador de ese resultado va a elegir el rol que ocuparían en la final. ¿Cara? ¿Está bien? Ok, perfecto. Salió cara, entonces ustedes pueden elegir el rol. ¿Qué rol ocuparían? Ok, entonces la Universidad Católica Boliviana sede Santa Cruz será demandante, el equipo de la Católica de La Paz será demandado. Si quieren pueden ir acomodándose aquí, indistintamente del orden que puedan ocupar para poder hacer el rol que les corresponde. Muchísimas gracias y felicitaciones nuevamente. Mientras los equipos finalistas se acomodan en sus respectivos lugares, nos han pedido un pequeño espacio para poder hacerlo. Vamos a hacer la presentación de lo que vendrían a ser los miembros del tribunal de la final de la competencia. Tenemos a prestigiosos árbitros que son reconocidos a nivel nacional. Tenemos por parte del estudio Serrate Paz al doctor José Mario Serrate. Por parte del estudio Guayar y Bomborries tenemos al doctor Bernardo Guayar y al doctor Iber Bomborries. Les agradecemos muchísimo su participación, que le da el prestigio también que tiene esta competencia. Sin más preámbulos, vamos a hacer una breve espera mientras los equipos se acomodan y les agradecemos en todo caso nuevamente su participación en la competencia. Muchas gracias. Como parte también del tribunal calificador, como saben, un elemento que hemos incluido dentro de esta competencia es el punto de vista del empresario, por lo tanto también nos acompaña con una grata visita dentro de esta audiencia el señor Jerónimo Vaqueiro, que nos acompañará también un poco con la visión que podrá tener él de parte del sector empresarial. Es una cuestión simplemente para evitar cualquier tipo de susceptibilidades. Vamos a grabar la audiencia de la final, vamos a incluir esta grabación dentro del canal de YouTube de CAINCO para que pueda ser consultado por cualquier estudiante para futuras competencias de cómo se manejan una audiencia de este tipo de competición. Para hacer una aclaración solamente,
El artículo 33 del reglamento permite hacer uso de elementos de apoyo como dispositivos móviles para evitar cualquier tipo de susceptibilidad. La organización ha asignado a una persona que estará atrás de ellos para evitar cualquier tipo de susceptibilidad que puedan haber, solamente para consulta de los argumentos que puedan tener, y podría reportar cualquier cuestión al tribunal también. Sin más preámbulos, le cedo la palabra también al tribunal para que pueda en todo caso comenzarse la presentación de la presente audiencia. Buenos días. Sí, debería estar. Sí. Buenos días. Un cordial saludo a las partes, a los colegas árbitros que están presentes. Y bueno, vamos a dar inicio a esta audiencia arbitral. Como primer punto, le preguntamos a las partes si ustedes han llegado a algún acuerdo en cuanto a procedimiento o método a seguir en la audiencia. Tiene la palabra la parte demandante. Muchísimas gracias por la palabra al Tribunal Arbitral. Primero que nada, presentarme. Soy Gabriel Alejandro Pérez, en este caso representante dentro de los alegatos de jurisdicción para la parte demandante. Y de igual forma mi compañero Tiago Cabrera, que se encarga de lo que es la alegación de méritos. Respondiendo a lo que es el tema de la distribución de los tiempos, decidimos llegar a un acuerdo en cuanto a someternos al reglamento en cuanto a la repartición de 30 minutos por parte y 15 minutos para lo que es la réplica y dúplica. Por lo tanto, se iniciaría con la parte demandante y posteriormente yo a la parte demandada. Perfecto, muchas gracias. Tiene la palabra la parte demandada si quiere agregar algo más. No, estamos completamente de acuerdo. Perfecto. Entonces, estimados árbitros, si están de acuerdo, procedemos al inicio de la sesión. Adelante, con el tiempo que han estipulado, tiene la palabra la parte demandante para exponer el caso. Muy buenos días, hora de Tribunal Arbitral. Soy Gabriel Pérez y junto a mi compañero Tiago Cabrera representamos al señor Rolando Sandoval, demandante dentro de este proceso arbitral, siendo así de que esta representación se encargará de los argumentos jurisdiccionales como bien se mencionó. Ahora bien, bona fides y pacta sunt servanda. Principios rectores del derecho que sustentan los fundamentos de la demanda y destruye todo alegato por parte de los demandados que pretenda la negación de la apertura de la competencia del tribunal arbitral. De esta forma, el tribunal deberá conocer los siguientes hechos. 5 de junio de 2019. Los señores Rolando Sandoval y su compañero Joaquín Suárez llegan a un acuerdo para así construir lo que es una clínica que cuente con la tecnología de un resonador magnético de última generación, el cual los distinguiría de todo el mercado de clínicas que existe dentro del país de Rivia. Es así que consultan con la empresa constructora COFAME para que ésta desarrolle lo que es una propuesta económica, como de igual forma, de cómo se desarrollaría el proyecto en sí mismo. Entonces, es en ese interín, mientras se desarrolla la propuesta por parte de COFAME, que los señores Sandoval y el señor Joaquín Suárez, mediante un denominado pacto entre caballeros, determinan que Rolando Sandoval será el socio responsable de la administración de la clínica durante el proyecto. Por otro lado, se establece que el señor Joaquín Suárez vendría a llegar a ser la persona encargada de las inversiones o desembolsos monetarios para lo que vendría a ser el pago a la constructora. Y por otro lado, pese a que Joaquín Suárez únicamente se limitaría a invertir y no así firmar algún documento durante la construcción, esta persona delegó lo que es un empleado suyo llamado Pablo Heredia, quien se encargaría de fiscalizar y supervisar la obra y asimismo pagar las diferentes etapas de construcción cuando éstas sean entregadas por parte de la empresa constructora. Bajo este panorama, COFAME presentó un proyecto de obra que tenía 3 fases de construcción. Dicha propuesta no tardó en aprobarse por los señores Sandoval y Suárez, siendo así que en fecha 20 de diciembre de 2019 celebraron lo que es un contrato de características llave en mano, el cual tendría una vigencia hasta el 20 de enero de 2022. Contrato que incluía una cláusula arbitral. En el transcurso del proyecto, un 28 de noviembre de 2020, debido a la tendencia del COVID-19, desgraciadamente el administrador originario, el señor Sandoval, fue derivado a terapia intensiva. En ese sentido, el inversor, el señor Joaquín Suárez, pidió a su empleado Pablo Heredia que supla al señor Sandoval en todas las funciones de la administración. Seguidamente este hecho, y durante la finalización de la segunda fase de construcción, la empresa COFAME se escindió totalmente en 2 empresas, de responsabilidad limitada, cabe destacar. Por un lado, Comedic, y por otro lado, la empresa Comaco, siendo esta última quien se encargaría de la administración.
Rolando Sandoval fue dado de alta y mejoró su condición de salud. No obstante, debido a controversias que suscitaron durante la ejecución del contrato, el señor Sandoval presentó una solicitud arbitral un 25 de marzo del 2022, en el cual rechaza, pero no niega, que Comaco SRL asumió la administración del contrato de obra en razón de que el patrimonio de esta nueva empresa no pueda cubrir las obligaciones que emerjan del laudo arbitral sobre la controversia. De esta forma, distinguidos árbitros, los hechos demuestran que la decisión de COFAME para que pone en total desventaja al señor Sandoval como acreedor de las obligaciones, ya que de no solamente lo que corresponde al contrato de obra, sino también sobre la decisión que este y futuros tribunales arbitrales puedan tomar a favor del demandante, puesto que el patrimonio de Comaco no alcanzaría a cubrir las responsabilidades venideras. En esta lógica se presenta un argumento principal seguido de un argumento subsidiario por los cuales el tribunal debería extender su competencia tanto a la empresa Comedic y Comaco SRL en conjunto ante lo que es este proceso arbitral. Como argumento base, todas las obligaciones de la decisión de COFAME se sucedieron a Comedic y Comaco. Señores árbitros, como introducción del argumento, debemos precisar que la escisión no es ni puede ser considerado como un modo de extinción de las obligaciones, considerando que el artículo 351 del Código Civil establece que existen unas formas destinadas a lo que es la extinción de las obligaciones, pero tanto este artículo dentro del Código Sustantivo como también otra norma boliviana que haga referencia a lo que es decisión como tal, no la caracterizan por extinguir obligaciones de aquella reestructuración empresarial. En ese sentido, es que, concluida esta precisión, debemos remitirnos a lo que es el artículo 28 del Decreto Supremo 24051, el cual establece que la consecuencia directa de una reestructuración empresarial, como lo es la escisión, es que todas las obligaciones y derechos serán transferidos a las nuevas empresas como producto de una reestructuración empresarial. Es en este contexto que luego de la comunicación de que COFAME dio inicio al proceso de emisión y asimismo el hecho de que la nueva empresa Comaco asumió la administración y la ejecución del contrato de obra, no limita a que todas las responsabilidades con terceros que surjan de esta relación contractual y la obligación a arbitrar sobre los mismos sean individualizadas a una sola de las nuevas dos sociedades, puesto que la responsabilidad por daños tuvo en un inicio como garantía para su plena eficacia el patrimonio total de la empresa matriz escindida COFAME. Por lo cual, el total de este patrimonio es el aseguramiento del cumplimiento de dicha responsabilidad y sobre el cual el tribunal puede fallar con certeza de que todos los derechos a favor del acreedor que surjan del laudo arbitral sean cumplidos en su totalidad de una forma plena. Además, a palabras del doctor José Armando Bonivento, el patrimonio del deudor protege la eficacia de un derecho o un reclamo del acreedor. Por otro lado, distinguidos árbitros, esta lógica coincide totalmente con la buena fe contractual, en razón de que esta debe ser entendida como una regla justa para obligar a las dos nuevas empresas a cumplir con la cláusula arbitral, debido a que no es posible establecer que la empresa COFAME, a consecuencia de una escisión total de su patrimonio, pretenda disolverse y dejar sin la garantía patrimonial originaria a todos sus acreedores con los cuales contrató, ya que este hipotético consolidaría un rotundo fraude al acreedor. Perdón, a la parte demandante, quisiera saber, cuando se refiere al fraude al acreedor, ¿quién estaría cometiendo el fraude al acreedor? ¿Cuál de las tres empresas? La empresa COFAME al momento de escindirse. Sin embargo, nosotros no establecemos que se haya actuado de una manera fraudulenta, sino que es un hipotético en el cual, en caso de que la buena fe no se haya empleado, se estaría considerado dentro de dicho supuesto. No es parte de su reclamación. No es parte de reclamación, sin embargo, es la lógica que se debe seguir para que las obligaciones recaigan sobre las dos empresas que han nacido como producto de la decisión, como se explicará a continuación en el siguiente argumento. Continuando con lo que es la explicación, es importante destacar que dentro del inopinado caso de que el tribunal arbitral no considere este argumento como válido, se debe llegar a destacar el siguiente argumento subsidiario, que es que la empresa Comedic es parte del proceso arbitral en conjunto a Comaco por la aplicación del levantamiento del velo corporativo. En palabras del caso Barcelona Traction, y me presto a citar, el levantamiento del velo corporativo es justo y equitativo para determinados propósitos.
El velo será levantado para prevenir el abuso de privilegios de la personalidad jurídica, como acontece en casos de actos temerarios o actos o efectos de proteger acreedores o adquirentes, o ya sea para prevenir la evasión de requerimientos legales o el cumplimiento de obligaciones. Señores árbitros, bajo esta lógica, es correcto afirmar que la separación jurídica y patrimonial de una sociedad no tiene un carácter absoluto, sino más bien al contrario, esta tiene un carácter relativo. Considerando que la separación de personalidades jurídicas no puede utilizarse para perjudicar a terceros, tal como acontece en este caso, ya que debido a que la escisión de COFAME tomó la determinación de suceder toda la administración del contrato de obra a una sola de las dos nuevas empresas que nacieron de esta reestructuración empresarial, a sabiendas de que la división total de su patrimonio para el surgimiento de estas dos entidades podría ocasionar muy probablemente que el patrimonio de Comaco no fuera suficiente para cubrir las futuras obligaciones del contrato de obra, como ser la obligación de arbitrar y, en efecto, a cumplir con las acreencias que surjan del arbitraje, como lo es el pago por la reparación de daños. Además, toda esta doctrina del levantamiento del velo corporativo encuentra lo que es un aterrizaje dentro de lo que es el artículo 523 del Código Civil Boliviano, el cual dispone en cuanto a la eficacia respecto a terceros, y me preso citar, establece que los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero. Bajo esta lógica, señores árbitros, es que con el propósito de evitar una situación de indefensión al demandante, el tribunal debería aplicar el levantamiento del velo corporativo con la finalidad de preservar la buena fe contractual con la que debieron haber obrado las partes dentro del contrato, extendiendo el alcance del acuerdo a las dos empresas que surgieron de la reestructuración empresarial, tanto Comedic y Comaco, ya que así se podrán dar el pleno cumplimiento de las acreencias que surjan de este arbitraje en favor del señor Rolando Sandoval. Honorable Tribunal, bajo el argumento primario presentado y en su defecto los dos subsidiarios, solicitamos se declare competente de conocer la presente controversia, exteniendo su poder de decisión sobre ambas empresas. Doctor Pérez, disculpe que lo interrumpa con la anuencia de mis coárbitros y toda vez que el reglamento de esta competencia me lo permite, quiero hacer uso de la palabra. Quisiera que usted me aclare, por favor, luego de la escisión, que es una forma de reorganización societaria, todo lo que usted ha explicado en su alegato, ¿cuál es el estado actual de COFAME? ¿Qué pasa con la personalidad jurídica de COFAME post-escisión? La personalidad jurídica se disuelve y posteriormente a ello los patrimonios no se liquidan porque tienen que llegar a pasarse a las demás empresas escindidas. En esa misma lógica, quisiera que usted me aclare cuando usted invoca desde la parte doctrinaria el levantamiento del velo societario, ¿usted pretende llegar a quién si es que la personalidad jurídica de COFAME ya ha sido disuelta? Pretendemos levantar el velo en el sentido de que esta separación o esta división producto de la decisión de la personalidad jurídica de COFAME no puede llegar a ser utilizado en un término abusivo para dejar sin un patrimonio originario con el cual se garantizaba todo el cumplimiento de las obligaciones del contrato, en solamente derivar todas estas obligaciones a una de las dos nuevas empresas que han resultado de esta reestructuración. Por tanto, el levantamiento del velo corporativo estaría en el sentido de hacer alcanzar la cláusula arbitral a las dos nuevas empresas que nacieron de esta decisión, en caso de que no se considere, por supuesto, el argumento principal. Bien, usted invocó el decreto supremo 24049, ¿no es cierto? 24051, señor. 51. Un poco insisto en este punto porque quiero entender claramente la invocación del principio doctrinal de levantamiento del velo societario, que ustedes pretenden llegar a la empresa matriz, por llamarlo de alguna forma, que vendría a ser COFAME, que luego se cinde en Comedic y Comaco, ¿cierto? La postura suya, voy a reformular mi pregunta, la postura suya es levantar el velo societario para alcanzarla a COFAME, a pesar de que ustedes manifiestan que su personalidad jurídica ya se ha extinguido. No, señor árbitro. Lo que nosotros pretendemos con este argumento es que el levantamiento del velo corporativo sea para extender la cláusula arbitral tanto a Comedic como a Comaco, que son el resultado de la separación de la división jurídica, de la división de la personalidad jurídica de COFAME. En ese sentido,
es que al únicamente COFAME atribuir todas las obligaciones del contrato de obra a una sola de las dos nuevas empresas, dejaría sin la garantía bajo lo cual se pretende responder sobre los daños o perjuicios, o ya sea incluso un laudo el cual sea de manera plenamente aplicable, si es de que seguimos la lógica de COFAME, producto de la decisión. Por tanto, el levantamiento del velo corporativo es para no dejar en un estado de defensión a Rolando Sandoval y, aparte de eso, poder cubrir de manera certera todas las obligaciones que surjan de la decisión del tribunal, alcanzando a Comedic y a Comaco, no así a COFAME, que se disolvió. Gracias. De esta forma, retomando lo que es el discurso y habiendo concluido con los argumentos jurisdiccionales, cedo la palabra a mi colega, el doctor Thiago Cabrera, para dar inicio a los argumentos en méritos. Muchas gracias, doctor Pérez. Muy buenos días a los componentes del tribunal arbitral, muy buenos días a la contraparte, muy buenos días a todos los presentes. Tal y como mi colega indica, mi nombre es Thiago Cabrera y el día de hoy me encuentro presente con la finalidad de exponer aquellos argumentos sustantivos por los cuales los clientes de la contraparte se encuentran obligados a efectuar el pago de daños y perjuicios. Aristóteles decía que el alma es aquello por lo que vivimos, sentimos y pensamos. Es el elemento que hace un ser humano en sí, ya que sin ella no es más que carne y huesos vacíos por dentro. Es así, señores árbitros, que debemos entender y vamos a probar que el resonador magnético de última generación se constituye en el alma de la clínica Imagine y que sin ese resonador magnético de última generación, dicha clínica no es más que un cúmulo de metales y un cúmulo de concreto. Señores árbitros, entendemos que se ha hecho un estudio minucioso de los hechos del caso. No obstante, sin la finalidad de querer ser redundantes, creemos que es totalmente necesario precisar, más bien dicho, invocar aquellos hechos que creemos totalmente relevantes para el entendimiento del presente caso. Es así que tras largas deliberaciones, el doctor Sandoval y el señor Suárez deciden que es momento de edificar un sueño. Es así que nace el proyecto de la clínica Imagine. Nótese mucho que la característica fundamental de esta clínica sería que, a diferencia de todas las otras clínicas del país de Rivia, esta contaría con un resonador magnético de última generación. Es decir, el objeto, la esencia y el alma de la clínica sería que esta cuente, a diferencia de otras, con este resonador magnético. Es así que se contactan con el señor Subirana, representante legal de la empresa COFAME, para solicitarle que se presente un proyecto de construcción bajo la modalidad llave en mano, hecho en el que será énfasis posteriormente, pero un hecho trascendental también para el entendimiento del presente conflicto. Es así que el señor Subirana presenta el proyecto de la clínica Imagine. El mismo contaría con 3 fases. Una primera fase destinada a la construcción de los espacios administrativos. Una segunda fase que estaría destinada a la construcción de clínicas que posteriormente serían vendidas, también conocidas como consultorios. Y finalmente, aquella fase, cuestión de la controversia, aquella que determinaba que se debía construir la sala de resonador magnético. Si hay fases que tienen más importancia que otros, señores árbitros, y si hay fases a las que le debemos encontrar y otorgar un rango jerárquico, pues tendríamos que ineludiblemente decir que la fase 3 es aquella más importante, porque la fase 3 es aquella que comprendía la sala de resonador magnético de última generación. Y como se ha mencionado, la esencia de la clínica se constituía en la existencia de dicho resonador. Consiguientemente, la segunda fase más importante, y casualmente es la segunda, la fase de los consultorios. Y nos preguntamos, ¿por qué es la segunda fase más importante? Pues por una sencilla razón, porque producto de venta de estos consultorios se repartirían utilidades de la obra, pero fundamentalmente y ante todo, la inversión sería totalmente recuperada. Hecho posterior, COFAME advierte mediante una declaración unilateral de voluntad que se limitaría a construir el espacio físico del resonador magnético, y cito, de acuerdo a las especificaciones técnicas que nosotros le podamos proporcionar. Seguidamente, las partes firman el contrato y entre aquellas cláusulas que creemos que vale totalmente la pena recalcar, vamos a invocar a la cláusula 3.2.1, material aislante. El material utilizado comprendrá una aleación para resonadores magnéticos de última generación, la misma deberá ser de adamantium. Parafraseadamente. Posteriormente, nuestros clientes se contactan con la empresa Siemens AG para la adquisición de dicho resonador magnético. Dicha empresa le proporciona las especificaciones técnicas mediante las cuales debían ser como matriz y debían ser seguidas al pie de la letra para que se construya la sala del resonador magnético.
tal y como dicen los hechos del caso, las mismas han sido remitidas oportunamente. Cabe recalcar también que las especificaciones técnicas habían determinado que la aleación de adamantio a utilizar debía comprender mínimamente una densidad del 30% para que el resonador magnético pueda funcionar de una manera óptima y para que éste, desde todo punto de vista, pueda cumplir con su cometido. La obra culmina y el resonador magnético es instalado. Inmediatamente presenta una serie de desperfectos. Después de realizar una auditoría externa, se ha determinado que la maquinaria y la instalación no poseen ningún tipo de desperfecto. La auditoría ha determinado que el problema es uno, pero es un problema fundamental. Y es que en el tema del aislante para resonadores magnéticos se ha utilizado el adamantio del 15%, contraviniendo el contrato y contraviniendo la manifestación unilateral de voluntad por la parte de los clientes de la contraparte. Es así que nos vamos a dedicar a probar una serie de puntos. Que hay un incumplimiento contractual y de obligaciones manifestadas en distintos documentos, que los demandados ignoran la naturaleza del contrato, que los demandados contravienen sus actos propios, que ante un supuesto argumento de aceptación de la fase 3 de la construcción, este no procede desde ningún punto de vista, y finalmente que la negligencia de los demandados nos genera una serie de daños y una serie de prejuicios. En cuanto al primer argumento, como se ha manifestado anteriormente, el contrato tenía una serie de especificaciones y nuevamente voy a permitir citar. La cláusula 3.2.1, la cláusula del presente contrato. Misma cláusula que determina que las partes acuerdan que de acuerdo con el proyecto, el material aislante a ser utilizado en la sala de resonancia corresponde a una aleación de adamantio para resonadores magnéticos de última generación. Los mismos hechos del caso, en el apartado de otros hechos relevantes, nos dicen que los resonadores magnéticos de última generación son una nueva tecnología que ha ido de la mano del desarrollo de una gama de aislantes, específicamente de la creación de una nueva aleación de adamantio del 30%. Es decir, no solo el contrato determina que se debe utilizar el 30% en la aleación, sino que la buena costumbre de construcciones en ese entonces también ha determinado que para estos resonadores magnéticos necesariamente se debe utilizar un aislante que comprenda mínimamente el 30%. Es así que nos vamos a remitir a otro documento también trascendental para el entendimiento de este caso, un documento ya invocado anteriormente. Y es así que vamos a hacer referencia a la manifestación o a la declaración unilateral de voluntad, haciendo énfasis particularmente en las palabras de los clientes del demandante. En ese sentido, manifestamos nuestra voluntad de desarrollar la infraestructura para ocupar dicha maquinaria, de acuerdo a las especificaciones técnicas que se nos puedan proporcionar. Por lo cual, el demandado no solamente hace caso negligente de las buenas costumbres, sino que también contraviene aquello que es estipulado en una declaración unilateral de voluntad. Los demandados han ignorado totalmente la naturaleza del contrato, puesto que al inicio de mi intervención yo había mencionado que la naturaleza del contrato era la de llave en mano. Entonces, la naturaleza del contrato, al ser llave en mano, estamos ante una obra que debe ejecutarse y debe ser entregada lista para usar. Es así que me permito citar al connotado doctrinario de derecho Lucas Klee, que afirma: en los proyectos llave en mano, el contratista tiene que entregar un trabajo apto para un fin previsto. Como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, la clínica Imagine como tal no era un fin en sí mismo, sino el objeto, la esencia y el alma de la presente clínica era contar con las resonancias magnéticas de última generación, por supuesto propiciadas por un resonador magnético de última generación. Tal y como se ha demostrado, el resonador magnético es el alma y este no funciona y este no ha entregado un trabajo apto y por lo tanto no se puede contemplar que se ha cumplido un fin previsto, contraviniendo la naturaleza del contrato llave en mano. En cuanto a que los demandantes contravienen sus actos propios, la doctrina de los actos propios es una doctrina logralmente conocida, que simplemente dice que se debe prevenir el fraude. Y en palabras sencillas, su propósito es evitar que una parte diga algo y luego que con sus actos o con su conducta manifieste algo totalmente contrario a lo que lógicamente se hubiera podido esperar. El señor Subirana, representante de la entonces empresa Cofame, nuevamente, mediante una declaración unilateral de voluntad, manifiesta su deseo de construir de acuerdo a las especificaciones técnicas. No obstante, después hace caso omiso a estas, construyendo de la manera en la que mejor le había parecido, pero no en una manera contractual, mucho menos en una manera en la que se encontraba obligada, contraviniendo desde todo punto de vista sus actos propios.
En el supuesto argumento de la aceptación de la fase 3 de la construcción no procedería. Seguramente la parte demandada intentará alegar una supuesta negligencia, en la que la falta de oposición por heredia en la construcción de la fase 3 constituirá en una aceptación tácita de la obra. Pues, honorable tribunal arbitral, si es que heredia se ha manifestado o no se ha manifestado, este hecho es totalmente irrelevante, y para eso nos vamos a citar y vamos a remitirnos nuevamente al contrato, específicamente a la cláusula 4.3. Las partes acuerdan que la tercera fase será cancelada en su totalidad al momento de la entrega de la obra, a satisfacción del cliente y contra la suscripción de un acta de aceptación de la obra en su integridad. Dicha cláusula da la oportunidad de presentar cualquier tipo de descontento acerca de la fase 3 en el momento en el que esta fase 3 sea finalizada. Y para poder verificar de manera fehaciente que ha habido una aceptación no solamente de la fase 3, sino de la obra en general, se debe suscribir un documento de aceptación de obra, documento que por supuesto no existe. Finalmente, la negligencia de los demandados genera una serie de daños y perjuicios. La sentencia constitucional plurinacional 0113/2012 ha determinado que el daño emergente es la disminución del patrimonio y el lucro cesante es la ganancia o el beneficio que se ha dejado de obtener por otro, perjudicial para los propios intereses. Es por eso, y a la luz de lo anteriormente expuesto, que el demandado genera una serie de daños y perjuicios, particularmente aquel comprendido como el lucro cesante. Puesto a que, evidentemente, para que la clínica Imagine pueda funcionar, nuestros clientes se verán obligados a refaccionar y a cambiar el obsoleto metal del 15% por un metal que comprenda el 30% de la aleación del adamantium, hecho que significativamente disminuirá el patrimonio de los demandantes. Finalmente, como anteriormente se había mencionado, el precio de los consultorios, o los consultorios más bien dicho venderse, y dicho precio se encontraba intrínsecamente relacionado con la existencia y por supuesto con el funcionamiento del resonador magnético de última generación. Pues según los hechos del caso y remitiéndonos únicamente a la información que tenemos, 19 de los 20 compradores del consultorio exigen la devolución de su dinero más el pago de daños y perjuicios. ¿Cuál es su principal argumento? Pues por supuesto la falta del funcionamiento del resonador magnético de última generación. Todo en el principio de buena fe y entendiendo que el precio de los consultorios se encontraba directamente relacionado con el tema de la existencia y el funcionamiento del resonador, nuestros clientes se ven en la obligación, por la buena fe y por el principio de la verdad, de devolver dichos montos pactados y dichos montos cancelados, lo que evidentemente disminuirá también el patrimonio, constituyéndose nuevamente el lucro cesante. Mínimamente se deberá hacer una reducción al precio pactado, todo en virtud a que el resonador magnético de última generación no funciona. En conclusiones, se han cumplido los requisitos para que nuestros clientes puedan ser plausibles a una indemnización. En primer lugar, que exista un incumplimiento culpable de la obligación. Se ha podido demostrar por todos los medios posibles que la parte demandante tenía todas las facultades, todas las capacidades y todas las instrucciones provistas por nosotros para hacer un trabajo que sea aceptable. No solamente un trabajo aceptable, sino un trabajo que se encuentre de acuerdo a las especificaciones técnicas y un trabajo que permita que el resonador magnético de última generación funcione. Segundo, que haya daños y perjuicios. Se ha comprobado que hay un daño, puesto que el incumplimiento genera una disminución sistémica en el patrimonio de nuestros clientes, a raíz de la devolución de pago por consigna de consultorios o por las refacciones que se deben hacer a la misma clínica. Finalmente, que hay un nexo causal, el cual es totalmente evidente, puesto que si el demandado hubiera cumplido con sus obligaciones, el resonador magnético de última generación se encontraría funcionando. Per se, no se tendría que modificar absolutamente nada en la clínica, no se tendría que modificar un material del 15x1 del 30 y nuestros clientes no se encontrarían, más bien dicho, en la obligación de devolver los pagos efectuados por la compra y venta de los consultorios. Honorable Tribunal Arbitral, puesto a que los hechos del caso en este momento son totalmente limitados, nos encontramos totalmente imposibilitados para poder cuantificar un daño. No obstante, se lo hacemos saber y le decimos que van a ser cuantificados en el momento procesal oportuno. Y es así que, ya habiendo expuesto tanto en hecho como en derecho, le solicitamos lo siguiente: que se condene a la contraparte al pago de daños y perjuicios y finalmente se la condene al pago de costas y costas.
Muchas gracias, Tribunal Arbitral. He concluido con mi participación. Muchas gracias, doctor. No sé si tienen la palabra los árbitros para alguna pregunta aclaratoria, complementación. Gracias, señor presidente. A la demandante, ustedes están demandando que se declare la responsabilidad de la contraparte. Sin embargo, la contraparte está constituida por 2 empresas, ¿verdad? ¿Cuál es el alcance y el grado de responsabilidad por el que debe responder cada una de ellas? Si me permite, señor árbitro. Muchas gracias, pues como bien ha mencionado anteriormente mi colega, en la etapa jurisdiccional se ha contratado un patrimonio. Si el patrimonio ha sido dividido en 2, esto es totalmente indiferente, puesto que la totalidad de ese patrimonio debe responder. Habiendo dado este pequeño preámbulo, ambas empresas deben responder indiferentemente por todos los daños y perjuicios ocasionados. Y es decir, nuevamente, remitiéndonos a las empresas del caso, tendría que ser la empresa Comedic la que responda, porque la empresa Comaco no cuenta con los activos suficientes para responder con las deudas, según los hechos del caso. Cedo la palabra. Si se me permite agregar, de igual forma, se establece que el balance general especial otorgado o entregado a lo que es el señor Pablo Heredia al momento de la decisión de COFAME únicamente puede hacer referencia a lo que es la división de un patrimonio para crear lo que son 2 nuevas empresas. No obstante, lo que son las responsabilidades y obligaciones tienen que llegar a caer sobre ambas en aplicación de lo que es el Decreto Supremo 24051 o en su defecto a través de lo que es el levantamiento del velo corporativo para que así las acreencias que surjan del presente proceso arbitral puedan llegar a ser cumplidas en su totalidad. Perdón, me han confundido un poco. Entonces, ¿son ambas o es Comedic? Porque usted hace un momento decía que es Comedic el que tiene los recursos para poder pagar. Son ambas. Ambas tienen recursos, pero los recursos de Comaco son limitados para responder por las posibles deudas. Entonces, de manera indiferente serían cualquiera de las 2 que tengan que responder. Solo se ha mencionado el tema de los recursos como un tema para que el tribunal tenga conocimiento. Bien, gracias. Ahora una consulta más con relación al velo corporativo. ¿Ustedes están tratando de extender la cláusula arbitral también a los dueños de COFAME? ¿O cuando usted se refiere al velo corporativo se está refiriendo también a las futuras empresas? Porque inclusive me parece muy novedosa esa interpretación, inclusive contraria a lo que establece la jurisprudencia en el caso Barcelona Traction. Entonces, ¿podría aclararme, por favor, cuál es la teoría del velo que está utilizando? Totalmente, señor árbitro. Gracias por lo que es la pregunta. Nuevamente remitiéndonos a lo que es la jurisprudencia que se traía a colación sobre el caso Barcelona Traction y citando la misma, se hace referencia a que el velo será levantado para prevenir el abuso de privilegios de la personalidad jurídica. En ese sentido, la premisa propuesta por lo que es el demandante hace referencia a que la división de la separación de la personalidad jurídica no puede utilizarse para perjudicar a terceros. Por lo cual, en este caso, que COFAME, con un patrimonio matriz, divide este patrimonio en 2 nuevas empresas y el patrimonio matriz es sobre el cual se hizo el contrato de obra, pretender decir que solamente se van a exigir obligaciones de uno solo de los patrimonios de las 2 nuevas empresas y no del patrimonio matriz, podría llegar a establecer en una posición de indefensión a lo que es el demandante. Porque así no se podría dar un cumplimiento pleno de las obligaciones por parte de las obligaciones que surgen de este proceso arbitral. En ese sentido, esa es la lógica que se está pretendiendo aplicar por parte del velo corporativo, incluso en amparo de lo que es el artículo 523 del Código Civil. Perfecto. Una preguntita más tengo yo. Ustedes hablan de una decisión que hubo en la empresa. Mi pregunta concreta, ¿ustedes fueron informados de ese proceso de decisión? Sí, señor árbitro. Nosotros no ponemos nada de proceso de decisión. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más. Por mi lado, sí, no sé, don Jerónimo. Bien, a ver, perdonen que insista, pero también quiero tener claro el panorama para poder laudar en consecuencia y la confusión que expresa mi colega Guayar respecto al levantamiento del velo societario sigue siendo la misma mía. Y quisiera que por favor ustedes me puedan explicar con un poquito más de claridad. La doctrina del alter ego o el levantamiento del velo societario, estamos de acuerdo conceptualmente en que es prevenir afectaciones a terceros que están vinculadas a la existencia de una personalidad jurídica.
Y la perforación del velo societario te permite ir en la escala societaria hacia los niveles superiores. Es decir, si yo trato de encubrir, por decir algo, a una empresa o cuidar su patrimonio, generaré probablemente un holding con distintas capas societarias, y la ventaja de perforarlo es que me permitirá llegar a las capas superiores, que eran las que se pretendía proteger o cubrir. Eso por definición. Lo que quiero entender bien es en el caso de ustedes que invocan la doctrina del levantamiento del velo societario para tratar de llegar a las empresas escindidas, si es que estoy entendiendo bien, y no así a quienes estarían por encima de Comedic y Comaco, que vendrían a ser, asumo, personas naturales, que son los dueños o los socios de dichas empresas. Eso por un lado. Y por el otro, la parte demandante insiste en que el proceso de reorganización estaría amparado en el decreto 24.051. Yo les voy a pedir que lo revisen una vez más, ¿sí? Si no es el 24.049, y que luego me confirmen si es que existe algún error en la invocación de la norma. Gracias. En un minuto y medio, por favor, la respuesta, Max. Muchísimas gracias, señor árbitro. Respondiendo a lo que es, primero que nada, la segunda inquietud, en efecto, hacemos referencia a lo que es el 24.051, el artículo 28, que me preso citar, que establece que en todos los casos de reestructuración empresarial, los derechos y obligaciones correspondientes a las empresas que se organicen deben ser transferidos a las empresas sucesoras. Por otro lado, la teoría del levantamiento del velo corporativo debe llegar a ser entendido como un argumento subsidiario. No obstante, la lógica que se ha presentado ante este tribunal y la interpretación correspondiente que parte del caso Barcelona Traction, de igual forma tiene lo que es un aterrizaje dentro de lo que es el artículo 523 del Código Civil, que hace referencia a que los contratos no tienen efecto sino entre las partes contratantes y no dañan ni aprovechan a un tercero. Por tanto, la separación de la personalidad jurídica no debe llegar a ser utilizada como un abuso. No nos interesa llegar a los propietarios, sino al patrimonio matriz con el cual se ha contratado de Cofami y que se ha escindido. Muchas gracias. Si me permite, muy brevemente, a lo que queremos llegar es que se evite un abuso del derecho. Es decir, análogamente tenemos un caso en la que la personalidad, más bien una parte mediante la personalidad jurídica, intentaba excusarse del cumplimiento de una obligación. Y este caso es exactamente el mismo. Entonces, análogamente, invocando que no se puede abusar del derecho, mucho menos del derecho a la personalidad jurídica, es así que se debe aplicar esta teoría. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Les agradezco a la parte demandante por la exposición, por cumplir con el tiempo establecido. Previo a pasar la palabra a la parte demandada, si ustedes no estuvieran en desacuerdo, hacemos un receso de 2 minutos para que podamos continuar con la audiencia. Estamos de acuerdo siempre y cuando las partes permanezcan en los lugares que les corresponden. No obstante, los demás pueden ser libres de disponer de su movilidad. Tiene la palabra la parte demandada respecto a la observación, por favor. Sí, no hay problema. Ok, perfecto. Entonces, en 2 minutos continuamos, por favor. Gracias.
buenos días. Los invitamos nuevamente, por favor, a poder tomar sus asientos para que podamos reanudar la audiencia. Gracias. Bueno, muchas gracias a las partes. Luego de este breve receso, comenzamos entonces con la exposición oral de la contraparte, a quien solicitamos también recordar el tiempo que ha sido estipulado, y adelante con su exposición, por favor. Hola, hola. Ahora sí. Muchas gracias, presidente del tribunal, honorables miembros. Me presento, soy Andrés Tarifa y junto a mi colega Nicolás Álvarez estamos en representación de la empresa Comedic y Comaco. Hoy venimos a defender lo que es justo. Venimos a defender a causa de una responsabilidad que se nos quiere imponer, la cual no corresponde, toda vez que vamos a demostrar con fundamentos de hecho y de derecho que hemos cumplido a cabalidad por lo dispuesto en el contrato. Primeramente, cabe señalar lo que nos dicta Primero, quiero mencionar que demandan a Comaco y Comedic. Ante esto, quiero plantear una excepción de legitimación fundado en el artículo 128 del Código Procesal, toda vez al tenor de los siguientes argumentos. Primero, el tratadista Rodrigo Uría señala que la escisión es una extinción de una sociedad con división de todo su patrimonio en dos o más partes, cada una de las cuales traspasa un bloque a una sociedad nueva o es absorbida por una sociedad ya extinta. Asimismo, en fecha 9 de enero de 2021, se ha entregado un informe, el cual señala en parte pertinente que informaban sobre el procedimiento que tendrían sobre la escisión, la cual ha sido aceptada y tiene la firma del señor Pablo Heredia. Si bien, como señalaban, la escisión no es una forma de extinción de las obligaciones, sí se le podría llamar como una forma de subrogación, por la cual los derechos y obligaciones se han transferido a la empresa Comaco y Comedic. Y en este caso, los derechos y obligaciones en relación a este contrato de obra se han dirigido a la empresa Comaco, por lo que no corresponde demandar a la empresa Comedic. En relación a los argumentos de hecho, señalan que no se ha cumplido con la debida diligencia el contrato de obra. Sin embargo, vamos a demostrar con argumentos de derecho que sí se hizo, y además señalando que la empresa ha cumplido con las 3 fases acordadas en el contrato, toda vez que se han entregado en las fechas indicadas, y asimismo el señor Pablo Heredia ha entregado los pagos correspondientes de las mismas y han sido fiscalizadas por el mismo señor Pablo Heredia. En relación a los materiales de construcción que indicaban que tenían la información requerida para poder realizar las debidas diligencias en el momento de la construcción, cabe señalar que nunca se ha proporcionado a la empresa la información sobre las especificaciones técnicas para la construcción de la obra. Ahora le paso la palabra a mi colega Nicolás Álvarez. Perdón, antes de que le pase la palabra, señor doctor Tarifa, usted está poniendo una excepción de falta de legitimación. ¿De qué tipo y en representación de quién? Es una legitimación pasiva en representación de la empresa Comedic. ¿En razón de? En razón de que se les ha comunicado que en el proceso de decisión se han subrogado los derechos y obligaciones del presente contrato a la empresa Comaco, por lo que la empresa Comedic no tiene obligaciones con el señor Subirán. Gracias. Y ahí complemento la pregunta. ¿Ustedes aceptan la jurisdicción en una de las empresas? Sí, así es. Perfecto. Gracias. Pregunta de orden simplemente. ¿Ustedes son apoderados o son abogados de qué empresa? ¿A quién representan? Somos representantes de la empresa Comaco y Comedic. Ambas. Ambas. Pero la excepción solamente va por una de ellas. Para una de ellas. Ya, gracias.
Bueno, continuando, buenos días, miembros del tribunal, buenos días, miembros de la contraparte y a todos los presentes. Permítanme exponer, por mi parte, aquellos argumentos que van a demostrar que en este caso únicamente Comaco no es responsable de no encontrarse presente como demandado. Quisiera empezar indicando lo que es la firma o el sello de recepción personal. Como personas de derecho sabemos que este elemento es parte fundamental para prestar la voluntad a realizar actos jurídicos escritos. Y dentro del caso podemos ver que dos de tres documentos que tienen relación entre el señor Subirana, Cofame y Sandoval contienen una firma. Aquí, esta es la carta del resonador magnético, indicando que no cuentan con la experiencia suficiente. Y esta es la carta de decisión. Si pueden ver aquí, contiene la firma del señor Daniel Subirana. Y quisiera sacar a flote que el documento, carta o como quieran llamarlo, de especificaciones técnicas que supuestamente se le mandó al señor Subirana para la construcción de la sala de resonancia magnética, no contiene ninguna firma. Igualmente pueden corroborar ustedes en sus documentos, está en blanco. Y para corroborar que sí se realiza el recibo de acuse, la firma que se encuentra aquí es la firma del señor Heredia, encargado de recibir los documentos en aquel entonces. Como segundo punto quisiera traer a colación el mismo contrato, el cual dentro de su objeto indica lo siguiente. Al presente y por así convenir a sus intereses, sin que medie ninguno de los vicios del consentimiento, el cliente contrata a Cofame SRL para que éste ejecute la construcción del proyecto descrito en la cláusula precedente, bajo el nombre de Clínica Imagen, en los términos y condiciones siguientes. Y las siguientes cláusulas únicamente mencionan alcance y duración, materiales, material aislante. Pero lo que aquí nos interesa es el objeto y específicamente la parte que indica para que éste ejecute la construcción del proyecto descrito. Nuevamente quisiera recordar en realidad las obligaciones de tipo específica y las obligaciones de tipo genérica. Claramente aquí nos encontramos frente a una obligación genérica, pues no se ha establecido ningún tipo, ningún género, ninguna especie. Por ende, los materiales pueden ser de calidad estándar. Y me adhiero al artículo 304 del Código Civil, cosas genéricas. Si la obligación tiene por objeto cosas determinadas únicamente en su género, el deudor se libera entregando cosas de calidad media. Y si me permite remitirme a los hechos, los mismos indican que el 15% de adamantio es el aislamiento usado normalmente tanto en el mercado como en la construcción de clínicas. Y dentro de nuestro rubro, si se puede decir que es expresamente la construcción de facilidades médicas, no especializarnos ni en adamantio ni en resonadores magnéticos de última tecnología, hemos obrado de buena fe empleando un material estándar, ni el de mayor calidad ni el de menor calidad. Como segundo punto, quisiera recurrir al artículo 348, culpa concurrente del acreedor, numeral 2. No hay lugar al resarcimiento por el daño que el acreedor hubiera podido evitar empleando la diligencia ordinaria. Dentro de los hechos se manifiesta claramente que cuando el señor Pablo Heredia entró en lugar del doctor Sandoval para realizar los actos administrativos de la misma obra, había prestado muchas veces su consentimiento, su conformidad a la entrega de las fases de la obra. Si me permite la lectura, la página 4, el párrafo 3. A la conclusión de la primera fase, el 20 de mayo del 2020, previo al momento de girar el tercer cheque, el señor Heredia procedió a verificar el cumplimiento de lo pactado, certificando su entera y absoluta satisfacción con los materiales empleados, la calidad del trabajo y la ejecución de la obra en general. Ahora ustedes dirán, es la primera fase. Evidentemente es la primera fase, pero corresponde como deber y obligación del señor Heredia mantener la misma diligencia profesional dentro de las tres fases, es decir, que realice las mismas revisiones en cada entrega de la obra, por lo cual el señor Heredia en su momento podría haber realizado una verificación de los materiales que se están usando y en su caso demostrar disconformidad y que estos sean cambiados, lo cual me permite hacer hincapié en el artículo 738. Control por el comitente. El comitente tiene derecho a controlar a su cuenta los trabajos de realización de la obra. Cuando se comprueba que no se le ejecuta conforme al convenio o a las reglas del arte, puede fijar un término para que el contratista se ajuste a tales condiciones y si no lo hace, puede pedir la resolución del contrato.
quedando a salvo el derecho del comitente al resarcimiento del daño. Claramente, a la fecha que nos encontramos, este caso ya tiene tiempo y en ningún momento se nos mostró algún documento, alguna notificación, alguna queja, indicando que los materiales o no son los adecuados o son insuficientes. Por último, hablando sobre el tiempo, también quisiera remitirme al artículo, bueno, primeramente, si me permite leer el contrato. Dentro de su cláusula, aquí, dentro de la cláusula cuarta, precio y forma de pago, el 4.4 indica lo siguiente: la fase de prueba tendrá una duración de 30 días a partir de la conclusión de las obras. Como correctamente manifestó la contraparte, el proyecto de la Clínica Imayel se estaba dividiendo en 3 partes. Sin embargo, podemos denotar en la misma relación de los hechos, si me permite leer página 6, párrafo primero, el 24 de agosto del 2021, una vez tomó conocimiento de la conclusión de la construcción del espacio destinado al resonador magnético de última generación, el doctor Sandoval, que ya se encontraba restablecido, decidió contactar a Siemens para solicitar la instalación del resonador magnético adquirido anteriormente. Y dentro de la misma página, el penúltimo párrafo indica: el 21 de marzo del 2022, la firma jurídica ingresa la solicitud de arbitraje, indicando que ha pasado un promedio de 7 meses desde que se concluyó la sala hasta que se inició el presente arbitraje. Ahora, volviendo a la misma cláusula, el contrato acordado por ambas partes indicaba que se tenía 30 días a partir de la conclusión de obras para realizar la fase de prueba, en la cual se podía presentar cualquier queja, cualquier molestia, en este caso, la disconformidad de los materiales. Lo cual, perdón, ahí tengo una consulta para la parte demandada. Quisiera saber si es que el señor Heredia, o de alguna forma la contratante, le hubiera dicho que cambien el aislante y los materiales, la contraparte lo hubiera, Comaco, Cofamed o Comedic, lo hubieran cambiado. Hubiéramos cambiado, incluso si me permite agregar, dentro de los hechos, cuando nosotros recibimos la solicitud de arbitraje, para poder intentar establecer una amistosa relación entre el señor Sandoval y la empresa Comaco, nosotros nos ofrecimos a aumentar del 15% al 30% sin ningún problema, únicamente que el señor el señor Suárez en este caso, corra con los gastos extra que corresponde cobrar. En ese sentido, nosotros teníamos toda la voluntad de aumentar el adamantio al 30%, siempre y cuando se corra con los gastos extra. Una preguntita. En esta diferencia, ¿cuál es el documento que obliga a ustedes al 15 o al 30%? En realidad, como mencionaba la contraparte, existe este documento de especificaciones técnicas que indica que los resonadores magnéticos de última tecnología utilizan un 30%. Sin embargo, este documento nunca fue remitido, nunca fue firmado. Por ende, el señor Subirana nunca tuvo conocimiento de este documento. Y nosotros aplicamos el 15% porque es lo que se usa en el mercado común y generalmente dentro del rubro de las construcciones clínicas. Perfecto, gracias. Cuando usted menciona que ustedes estaban dispuestos a incrementar o mejorar el porcentaje del mineral del elemento, y que siempre y cuando la contraparte cubra los costos, dice usted, ¿no es cierto? ¿A qué costos se refiere? A los costos extra de volver a realizar la sala con el adamantio al 30%. ¿Y ustedes qué hubieran aportado en ese caso? ¿La mano de obra? Exacto. Y los materiales. A ver, de nuevo la pregunta. Si ustedes estaban dispuestos a realizar el cambio en tanto y en cuanto la contraparte hubiera saldado la diferencia del extra coste, ¿no es cierto? Ellos tendrían que haber puesto la diferencia del mineral o del metal del 15 al 30, más los materiales, me dice. El metal de aislación es el material. Correcto. ¿Y qué más? ¿Qué otro costo ustedes esperaban que cubra la contraparte? El trabajo de obra, ya que se hubiera tenido que rehacer la sala de aislamiento. Porque como indican los hechos, la sala de aislamiento ya estaba finalizada, pero no contaba con el adamantio suficiente, por ende hubiera tenido que demolerse y realizarse otra sala con el 30%. Ya, gracias. Prosiga, por favor. Y bueno, continuando con el argumento de la caducidad, indica caducidad de los derechos.
Los derechos se pierden por caducidad cuando no son ejercidos dentro del término de perentoria observancia fijado para el efecto. Como mencioné anteriormente, la fase de prueba tiene una duración de 7 días y la contraparte tuvo un periodo de 7 meses para poder realizar esta fase de prueba. Y como indica el mismo caso, dentro de la tercera fase, el último, no actuado, sino la última obra propuesta es justamente la sala de resonancia magnética. Entonces, no se ha cumplido con esta queja, por ende se sobreentiende que estaban conformes. Y por último, distinguido tribunal arbitral, quisiéramos pedirles, por lo expuesto tanto en hecho y en derecho, la exoneración absoluta de responsabilidad en el presente caso. Gracias. ¿Algo más que agregar? No. Doctores, ¿alguna pregunta? Jerónimo. Una consulta. Ustedes mencionaban que que hay un monto que hubieran estado dispuestos ustedes a asumir aportado con trabajo y que del otro lado hubiera tenido que haber un pago nuevo. ¿Ese pago nuevo versus el monto que está siendo demandado por la otra parte, guarda relación? ¿Es muy superior? Bueno, la verdad no podría responder esa pregunta, pues la contraparte en ningún momento ha cuantificado la demanda, por lo tanto ni siquiera sabemos cuánto se nos está exigiendo como supuesta responsabilidad. Y segundo, bueno, en consideración que es un cliente ya de 2 años y demás, se le hubiera hecho una clase de precio especial. ¿Tuvieron una audiencia de conciliación? De conciliación no, sí realizamos un encuentro en el cual le propusimos al señor Suárez este aumento del amante del 15% al 30%, si es que cubría los gastos, pero fue una respuesta negativa. ¿Qué empresas participaron en esa conversación de conciliación? En esa conversación únicamente Comaco, ya que Comaco es la encargada de la construcción, mientras Comedic es la encargada de los materiales. Gracias. Sí, adelante entonces, tiene la palabra para la réplica. Señores árbitros, previamente una pequeña puntualización. En este caso, el tiempo de réplica vendría a ser de 15 minutos. ¿Se entiende? Adelante. Perfecto. Muchísimas gracias por la palabra, honorable tribunal arbitral. La contraparte inició lo que vendría a ser los alegatos primero vertidos respecto a lo que es la jurisdicción, mencionando que se debe defender aquello que es justo. Y posteriormente a ello interpuso lo que es una excepción de legitimación pasiva. Ya que destacar que esta excepción encuentra fundamento dentro de lo que es una figura que vendría a ser la subrogación. No obstante, hay que destacar que la subrogación tampoco representa lo que es un modo de extinción de las obligaciones según lo establecido por el contrato de obra. Más allá de eso, y entendiendo lo que vendría a ser esta lógica, no se respondió tanto a lo que es el argumento principal respecto a lo que es el Decreto Supremo 24051, el cual en su artículo 28 establece que todas las obligaciones y por defecto responsabilidades de aquella reestructuración empresarial son sucedidas a las nuevas empresas producto de la decisión, que recordemos es exactamente un proceso de reorganización empresarial. Más allá de eso, no se puso a lo que vendría a ser la aplicación subsidiariamente de lo que es la doctrina de levantamiento del velo corporativo. En ese sentido, es de que, habiendo desestimado lo que es la excepción de legitimación pasiva, en el entendimiento de que la subrogación no es un modo de extinción de las obligaciones, y más allá de eso, que la ley establece que el Decreto Supremo 24051 es aquel que hace mención a lo que es la reorganización empresarial en su artículo 28, es que se debe llegar a extender la competencia del tribunal tanto a Comedic como de igual forma a Comaco para así satisfacer los reclamos de las acreencias que ese tribunal arbitral pueda llegar a fallar a favor del demandante. De esta forma, cedo la palabra a mi compañera. Muchas gracias, miembros del tribunal arbitral. Nos encontramos un poco consternados en vista de que se han vertido una serie de inconsistencias que vamos a intentar responder de la mejor manera y de la manera más directa. Pareciera ser que la contraparte está actuando de mala fe e intenta inducir en error al tribunal, manifestando hechos que contravienen el caso en su totalidad. En primer lugar, señores árbitros, manifiestamente dicen que jamás se han recibido las especificaciones técnicas. No obstante, para refutar dicho argumento, solamente tenemos que remitirnos a los hechos del caso, que me voy a permitir citar. Concluidas las negociaciones con Siemens AG, el doctor Sandoval remitió
al señor Subirana las especificaciones técnicas de la infraestructura necesaria para la instalación del resonador magnético de última generación, incluyendo los materiales y los requisitos de infraestructura. Por cual no se puede alegar de ninguna manera y de ningún punto de vista que la contraparte no ha recibido las especificaciones técnicas, cuando claramente el caso delimita que sí. Seguidamente, en cuanto a los pagos no han sido efectuados en su totalidad, como dice la contraparte, y es porque evidentemente ha habido un incumplimiento contractual. La tercera fase aún no ha sido pagada, pues por supuesto, porque aún no se ha cumplido con aquello que se estipulaba tanto en el contrato como en la declaración unilateral de voluntad. En cuanto al supuesto argumento de aceptación de que la fase 3 de construcción no procede porque ha habido algún tipo de manifestación o ha habido algún tipo de negligencia, pues como se ha mencionado en los alegatos de mi persona anteriormente, es totalmente improcedente, puesto que se ha hecho una mala interpretación del contrato, y voy a presentarme a citar de nuevo. Las partes acuerdan que la tercera fase será cancelada en su totalidad al momento de la entrega de la obra, a satisfacción del cliente, contra la suscripción de un acta de aceptación a la obra en su integridad, concluida la fase de prueba, no mientras esté en la fase de prueba. Es decir, que la contraparte, o más bien dicho nuestros clientes, se encontraban habilitados para hacer cualquier tipo de reclamo, cualquier tipo de objeción o cualquier tipo de observación después de la fase de prueba. Hay una pregunta que ha hecho uno de los árbitros y esa va a ser respondida. Pues la diferencia entre el resonador magnético, o más bien dicho, la lesión del 15% a la del 30%, el precio es totalmente mínimo. ¿Por qué? Puesto a que, nuevamente, y remitiéndonos a los hechos del caso, se han encontrado muchos lugares donde se han podido encontrar muchas y muchas toneladas de este material. Entonces, esa sería la respuesta, señor árbitro. Y en cuanto a los resonadores magnéticos que utilizan el 15%, también nos tenemos que remitir a los hechos del caso. Y señores árbitros, evidentemente hay un apartado en los hechos del caso que determina que los resonadores magnéticos normales, no los que son de última generación, es decir, aquellos comunes y corrientes, utilizan una aleación de adamantio al 15%. Como se ha podido manifestar en muchas ocasiones, la controversia se basa por un resonador magnético de última generación. No se basa acerca de un resonador magnético cualquiera. Eso es todo por mi parte. Cabe acotar a lo que es el último argumento de mi compañero respecto a lo que es el 15% de la aleación de adamantio, que los mismos hechos del caso, a continuación de lo que era la lectura que realizaba la contraparte al momento de mencionar dicho alegato, establece que si bien la costumbre internacional acepta lo que es el 15% de adamantio para lo que son los resonadores magnéticos normales, es de conocimiento general en la industria de los resonadores magnéticos que los resonadores magnéticos de última generación requieren de una aleación de adamantio de al menos 30% para garantizar su calidad de imagen. Por tanto, que no se haya cumplido con dicho requisito y se pretende realizar una confusión acerca de cuáles son las especificaciones técnicas para estos dos distintos tipos de resonadores, vendría a llegar a ser un argumento que debe ser desestimado. Por otro lado, al finalizar lo que vendría a ser una de las respuestas de la contraparte, y de igual forma para aclaración del tribunal arbitral, se realizaba alusión a lo que es la negociación acerca del precio que hubiera tenido el tema de la reconstrucción de los cuartos que almacenan el resonador magnético. No obstante, hay que destacar que nosotros no estamos dispuestos a aceptarlo por la esencia propia del contrato, debido a que al ser un contrato llave en mano, esta misma lo prohíbe. Y respondiendo a lo que es, y esta misma lógica es establecida por el doctor Alberto Espota, quien establece que en esta clase de contratos la invariabilidad de la obra responde a una invariabilidad del precio. Por tanto, negociar el precio del mismo vendría a llegar a ser ir en contra del contrato que se basa en un principio fundamental del derecho, que es pacta sunt servanda. De esta forma, señores árbitros, hemos concluido con lo que vendría a ser la réplica. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la parte demandada. Muchas gracias. En relación a la legitimación pasiva, nunca se ha señalado que la subrogación fuera una forma de extinción de las obligaciones. Se dijo que la subrogación es una forma de transmisión de las obligaciones. Simplemente la empresa Comedic no es responsable por los hechos que aquí se están acusando. Asimismo, señalan que se han presentado la información de especificaciones técnicas. Sin embargo, alrededor de toda esta audiencia no se ha presentado prueba de ello.
Sí, y únicamente aumentar en relación al argumento del doctor, indicando que evidentemente los resonadores de última tecnología necesitan de un 30%, sin embargo, una oración antes indica, sin embargo, es de conocimiento general en la industria de los resonadores magnéticos. Nosotros en ningún momento indicamos ser industria de resonadores magnéticos, somos constructoras de facilidades clínicas, nada más. Y por otro lado, en base al argumento de pacta sunt servanda, el monto que se iba a establecer en caso de que se realice este aumento de adamantio en ningún momento estuvo establecido en el contrato como para que una negociación vaya a afectarlo. Por lo tanto, sería un monto extra que estaría sujeto como una clase de contrato accesorio o simplemente un segundo contrato de obra. Por lo tanto, en ningún momento se transgredería el principio de pacta sunt servanda. Gracias. Muy amable. ¿Alguna pregunta? Gracias, señor presidente. A la parte demandada, se acaba de manifestar que, y quisiera por favor que me aclare si es que el tribunal lo ha entendido bien o si yo lo he entendido mal, acaba de manifestar que corresponde la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta para excluir del proceso arbitral a la empresa Comedic porque no tiene responsabilidad. O sea, la falta de legitimación pasiva se argumentaría en eso. No, en realidad no que tiene responsabilidad, en realidad en los hechos se puede indicar que las empresas de la parte solicitada declaran que de acuerdo con el contrato decisión de COFAME, la responsabilidad, derechos y obligaciones emergentes del contrato con el doctor Sandoval son asumidas por Comaco. Esto es en la página 7, el párrafo número 2. Entendemos que en base a la decisión, las responsabilidades y obligaciones y demás se cinden ambas empresas, como indicaba el doctor Pérez. Y es totalmente correcto. Sin embargo, existe un acuerdo en el cual indica, y usted podría verificar, es la misma carta dirigida al doctor, a la clínica Imagen, en el cual indica en su antepenúltimo párrafo. En ese sentido, les informamos que este procedimiento no tendrá ningún tipo de efecto en el desarrollo de nuestra actual relación contractual, toda vez que Comaco asumirá la administración y ejecución del contrato que nos une, y mi persona será el administrador de esta nueva relación contractual. Carta recibida por Daniel Subirana. Por lo tanto, Comedic no tiene nada en este asunto que pintar, únicamente Comaco por esta carta. ¿Alguna otra pregunta por parte del tribunal arbitral? Una pregunta que me quedó rebotando de la primera parte. La parte demandante había omitido cuantificar los daños, ¿es correcto? ¿Por qué esto? Muchas gracias, señor árbitro. Pues, en primer lugar, porque los hechos son totalmente limitados y no nos dan un monto suficiente para que nosotros podamos cuantificar un daño, por lo cual hemos creído que inventar hechos que no vayan con el caso sería no solamente contravenir la realidad, sino que también contravenir las reglas específicas de la presente competencia. No obstante, hemos dicho que van a ser cuantificados en el momento procesal oportuno. ¿Cuál sería ese momento procesal? Justo antes del laudo previó una evaluación perital. Última pregunta. ¿Y ese peritaje no debiera presentarse en la fase probatoria? Debería haberse presentado, señor árbitro, pero como le digo, como se manifiesta en el caso, no hay hechos suficientes para poder comprobar un peritaje y no se puede agregar prueba en contraria a los hechos del caso. Perdón, había dicho última pregunta. Esta sí es la última. ¿Qué elementos durante el proceso arbitral ustedes pensaban encontrar que les permitiese cuantificar los daños que iban a solicitar vencida la fase probatoria? Hay un daño emergente evidente porque evidentemente se tendrá que refaccionar la clínica. Es decir, se tendrá que incurrir en un nuevo gasto, según los hechos del caso, para que ésta pueda funcionar a cabalidad, hecho que evidentemente disminuye el patrimonio de nuestros clientes. Si se quiere cuantificar en algo, pues podemos inferir, por lógica simple, que cada consultorio vale $200,000. Han sido 20 cumplidos, entonces hay $4 millones que estarían restando por ahí.
Es el único dato que se puede sacar con los números. Ya, un poco quiero entender la razonabilidad detrás de no cuantificar el daño. Si, de acuerdo a lo que ustedes establecen, debiera elevarse de 15 a 30%, que a decir de ustedes es la razón que inhabilita el objeto para el cual se habría creado la clínica Imagine, y este otro daño que usted menciona, que era la preventa de los X consultorios. Entonces, quiero entender qué dato les faltaría, se acorde a la legislación civil, que es la encargada de establecer la cuantificación de daños. Únicamente se reconoce por el sistema romano-germánico, civilista, continental, al cual Bolivia y este otro país, que comparten el mismo sistema, es lo que establecen las normas del caso, establece el daño directo en cuanto a el lucro cesante y el daño emergente. Entonces, no me estoy ubicando qué otra información adicional ustedes necesitan. Si usted acaba de hacer un ejercicio simple para demostrarme que gran parte de lo que están reclamando es fácilmente ejecutable con una operación aritmética. Muchas gracias, señor árbitro. En primer lugar, no se tiene precio exacto de aquello que se comprende como el material del aislamiento de resonancia magnética. No se tiene exactamente el dato de cuánto cuesta el del 15% y no se tiene el dato de cuánto cuesta el del 30%. Mucho menos tenemos los datos de los cuales nos puedan decir cuánto costarían los trabajos de refacción, no solamente de material, sino los nuevos trabajos de refacción. Perfecto. Queda contestada la pregunta. Previo a finalizar la audiencia, quería felicitar yo a ambas partes por parte de todo el tribunal. La verdad que han sido unas excelentes exposiciones. Han mostrado el conocimiento, han mostrado actitud también. Creo que es una oportunidad para conocer el arbitraje, relacionarse con él y ver que es un método alternativo muy eficiente hoy en día para todos los abogados y empresas, ¿no? Entonces, por esto los felicito y por estar acá un sábado a esta hora en esta competencia. Muchas gracias. Vamos a pasar ahora a deliberar. Sí, muchísimas gracias al Tribunal Arbitral. Exactamente, justo les iba a indicar eso. Por favor, también ustedes, los competidores, felicitarlos por su participación. Pueden también tomar sus asientos nuevamente y el tribunal justamente va a pasar a hacer una breve deliberación.